al tiempo del mensaje, el cual se titula La suficiencia de las Escrituras en la vida del creyente. Versículo clave, Juan 5:39, el cual lo estará impartiendo nuestro hermano Dani Raudal. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un día especial donde el Señor nos da su palabra cada día. Y hoy como nación celebramos ese día, ¿verdad? Y tenemos ese privilegio que otras naciones y otros pueblos no tienen, poder celebrar la palabra del Señor. Acompáñenme en una corta oración antes de comenzar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra primeramente, que nos permites poder escudriñarla, que nos ayuda a poder, Señor, crecer en ti. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tenemos la palabra más confiable para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en este momento. Te lo agradecemos todo en los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, tenemos la palabra más confiable para nuestra vida. No hay palabra más confiable que la Biblia. Los escritos que los hombres han hecho alrededor del mundo nunca han traído salvación al mundo, ni salvación a la vida del creyente. Solo la Biblia nos ayuda a nosotros a entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras en la vida del creyente, no nos referimos a un libro nada más, algo que fue escrito con sabiduría humana. La Biblia fue escrita bajo la dirección de Dios, bajo la sabiduría del Dios vivo, al cual usted y yo servimos. Por eso es de preguntarnos hoy en día, cuando nos congregamos, cuando nos discipulamos, cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir la palabra de Dios, aquella palabra que nos ayuda a crecer en la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, y no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, escudriñarla, amarla, obedecerla como un mandato para nuestra vida. Todo creyente debe de saber que en el momento que viene a Cristo lo van a hacer como Rey y Señor de su vida. Entonces la Biblia tiene la capacidad en nuestras vidas, amados hermanos, aquella capacidad que nosotros no teníamos de salvarnos y rescatarnos de aquel mundo perdido en el cual vivíamos. Vemos cómo Dios se ha revelado en el mundo. Vemos la naturaleza, vemos las estrellas, vemos el universo, pero todo esto tiene una limitante. No nos muestra el pecado, no nos muestra lo que somos delante del Señor. Vaya conmigo y acompáñenme al Salmos 19, capítulo 1. Mire qué maravilloso lo que dice el salmista David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos la vida. Pero vemos que en eso no encontramos un redentor, un salvador. Solo por medio de la palabra escrita es que Dios nos muestra a Jesús. Por eso nosotros la Biblia la consideramos la autoridad de todo creyente. Nos ayuda a conocer al Dios invisible a través de la persona de Cristo. Por lo tanto, no hay otra manera de poder conocer a Dios, porque Él ya se reveló por medio de las Escrituras. Se ha revelado a su vida y se ha revelado a mi vida. El Dios santo, justo, airado, misericordioso, perdonador, redentor. Solo la Biblia puede mostrarnos la revelación de Dios. Por eso, el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 16 al 18, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha conocido. Solo a través de la palabra de Dios nosotros conocemos esa gracia. Solo a través de la palabra de Dios podemos conocer cuán justas son sus obras para nuestra vida. Solo a través de la palabra de Dios podemos tener un camino de salvación, un redentor. Por eso, siempre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, nos dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor? Entonces es de gozarnos, hermanos, cada día, porque tenemos esperanzas en Cristo, tenemos esperanza en la palabra del Señor. Necesitamos contemplar la gloria de Dios, pero esto no lo podemos hacer a través de la naturaleza, o a través de los cielos, o de otra cosa creada por el Señor, sino solo a través de las Escrituras, que nos muestran a Cristo Jesús. Es por eso que podemos contemplar la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si usted se da cuenta, solo es por medio de las Escrituras que usted puede conocer al Señor. Y nos ha dado a Cristo para poder conocerlo. Por eso la palabra del Señor es suficiente para todo en nuestra vida. Porque nos hace crecer a la altura de Cristo. Por eso no debemos dejar de estudiarla, de escudriñarla cada día. Deseando, como dice 1 de Pedro 2:2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcamos para salvación. El salmista, y usted lo ve a lo largo de los salmos, expresa la palabra del Señor. Uno de los salmos, Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué precioso, hermano. Llegar a conocer al Señor y saber que solo la palabra de Dios puede ayudarnos en toda dificultad y problema de esta vida, aunque vivamos en este mundo perdido. Tenemos la esperanza de la palabra de Dios. Esperanza viva, no una esperanza muerta. Hermanos, los escritos de Mahoma no son palabra de Dios. El libro del Mormón no es palabra de Dios. El Corán no es palabra de Dios. Cualquier otro libro creado por los hombres, aunque tenga mucha sabiduría, no es palabra de Dios. La única e inefable palabra de Dios es la Biblia. ¿Cuántos creen eso? Así debe de ser, hermanos. En nuestra vida como creyentes, creer que las Escrituras es lo único que necesitamos para nuestra vida. Tenemos un Dios salvador, redentor, el Mesías enviado, que murió y resucitó al tercer día y está sentado en su trono en los cielos, y que pronto vendrá por segunda vez a esta tierra a juzgar a vivos y muertos. Aunque la Biblia contiene 66 libros, pero el tema central de las Escrituras es mostrarnos el testimonio de Jesucristo. Por eso cuando predicamos cualquier texto de las Escrituras, sea Antiguo o Nuevo Testamento, no debemos de olvidar que no hay otro mensaje que mostrar, sino el mensaje de Cristo. Nos muestra a Cristo, de principio a fin. Usted puede encontrar al Señor ahí. Ese es el mensaje. Por eso la Biblia es suficiente para el creyente, porque es la verdad absoluta de Dios. El Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista.
y eterno en todo juicio de tu justicia. Si para usted la suma de la palabra de Dios es verdad, qué maravilloso lo que usted ha creído. Porque es cabeza de todo. No hay nada más. Es total la verdad de Cristo para nuestra vida, por medio de su palabra. Cada versículo, cada capítulo, cada libro, cada epístola nos narran a Cristo Jesús, nos narran la verdad del Evangelio, nos revelan al Señor. Esa fue la forma que el Señor quiso en su soberanía, poder revelarse al hombre pecador por medio de las Escrituras. Pero hay mucha falsedad y mucha verdad, creyendo de que Dios se puede revelar de otra forma. Solo es por medio de las Escrituras que lo puede hacer. Entonces, como creyentes, debemos de darle el honor y el valor a las Escrituras que le corresponden. No menospreciarlas, sino llevar ese valor y esa verdad que el Señor Jesucristo vive y permanece para siempre. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice: santifícalos en tu verdad, le dice el Señor Jesucristo al Padre. Tu palabra es verdad. No queda duda entonces que la palabra de Dios es verdad, revelada para nosotros, la iglesia, el Dios viviente, que nos ha hecho columna y baluarte de la verdad. La palabra verdad en las Escrituras, cuando usted la encuentra, significa que es la realidad. Es decir, cuando la Biblia dice la suma de tu palabra es verdad, es que es la realidad de todo. Usted no puede ver otra cosa que la Biblia. Por medio de la Biblia usted puede ver la falsedad de las demás religiones que hay. La Biblia la descubre, pero por eso tenemos que conocer la verdad del Evangelio. Muchas personas menosprecian la Biblia. No es porque no crean que es la palabra de Dios, es porque no creen que es la verdad de Dios. No han creído en su corazón que es la única verdad que puede salvarlos, porque es por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos tener esa salvación, que podemos acercarnos al Padre, que podemos llegar a Él. No hay otra realidad, amados hermanos. Pero muchos la menosprecian porque para ellos su deseo es mayor que las Escrituras, es superior a las Escrituras. Ofenden a Dios. Creen que con su conocimiento intelectual pueden alcanzar a Dios. La única forma que la Escritura dice es por medio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, lo dice bien claro. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, escuchamos la voz de Dios y podemos seguirle. Podemos atesorar esa palabra en nuestro corazón. Esa realidad en la que vivimos muchas veces es una falsedad, porque nos lleva a otras cosas y no a Cristo. Por eso, cada paso que demos en nuestra vida, cada cosa que hagamos con nuestra vida, debe de ir conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Filtrar todo aquello por medio de las Escrituras, por medio de la verdad que ya se nos fue dada a cada creyente. Solo Cristo es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Por eso el tema central de las Escrituras es el testimonio de Cristo. Es Cristo mismo que nos ayuda a nosotros a creer y a llegar al Padre. Él es la autoridad. No creamos otro tipo de palabras muchas veces que nos quieren confundir. La Biblia nos ayuda cada día como creyentes a mostrarnos el testimonio público y encarnado de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio que usted y yo tenemos que predicar. A usted se le encomendó como a mí se le encomendó. Predicar al Señor Jesucristo. Predicar las Escrituras fielmente,
ser siervos verdaderos y fieles al texto bíblico. Por eso es que las Escrituras, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 39 al 40, vaya conmigo a esa lectura. Mire lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo estaba ahí con los fariseos. Lo que Jesús les dice es que ustedes estudian con diligencia las Escrituras, dice, porque piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna. Por eso es que está con ellos ahí. No es que los fariseos no estudiaban las Escrituras, sí, eran muy diligentes en las Escrituras, ¿verdad? Sin embargo, ellos pensaban que ahí iban a tener vida. No estaban viendo a Cristo. No estaban viendo al Cristo encarnado. Hermanos, muchos consideran las Escrituras como un valor que le dan tan insignificante muchas veces, llamándolas la brújula de la vida, la carta de amor de Dios que nos dejó, el manual del fabricante. Les enseña cómo ser más millonario, cómo ser más feliz, pero no enseñan el testimonio de Cristo. La Biblia es la palabra de Dios que nos ayuda todos los días a seguir en este mundo perdido. Entonces, en esta escritura, el Señor confronta a los fariseos, porque ellos predicaban las santas escrituras. Para eso lo hacían. Por eso los acusó. Pero porque ellos no creían en la verdad que era Cristo. El valor que tenía Cristo no se lo estaban dando. El testimonio de Cristo no lo estaban anunciando. Debemos de dar a conocer nosotros el testimonio de Cristo en toda prédica, en toda enseñanza. Es decir, que el testimonio de Cristo es el que va a cambiar las vidas, va a transformar el corazón del hombre. No es nuestro testimonio, es Cristo en nosotros. Por eso debemos aprender nosotros que el tema principal de las Escrituras es Cristo. Es para darle gloria a Él, es para darle honra a Él, a nadie más. Quitarle la autoridad absoluta a las Escrituras es dejar afuera a Cristo y su obra redentora. Es pecar contra Dios. Por eso la importancia de conocerlas, de estudiarlas, de tener ese conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Porque si no conocemos a Cristo, vamos a andar hablando otras cosas que no son. Si no conocemos las Escrituras, vamos a andar hablando cosas que pensamos que están en las Escrituras, las vamos a malinterpretar. Por eso nosotros no nos cansamos aquí en esta iglesia y seguimos con el DFC. Insistimos que usted estudie diligentemente las Escrituras, ese proceso en que debe de entrar. Cuando usted viene aquí, se expone a las Escrituras, se expone a la palabra del Señor para beneficio de su alma. Por eso toda la Escritura nos muestra el testimonio santo, fiel de Jesucristo. Por eso la Biblia es suficiente. Ya usted no necesita nada más ni a alguien más, porque ya tenemos el testimonio fiel que es Cristo Jesús, para su vida y para mi vida. Tenemos que saber entonces que las Escrituras nos ayudan a nosotros para poder salir de muchas cosas, pero sobre todo conocer al Señor Jesucristo, conocer la obra de Él. Interpretar bien las Escrituras es importante en estos tiempos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 25 al 27, vaya conmigo a esa lectura, acompáñenme por favor. Vemos a aquellos que iban de camino a Emaús. Jesús se les apareció antes de subir al cielo y les dijo lo siguiente:
Entonces, él les dijo, hablando del Señor Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo dice lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Si vemos entonces en este versículo, el Señor declara que de él es que se hablan las escrituras. De él se está hablando las escrituras. Ese es el mensaje central. En ese mismo capítulo, el versículo 44, a los que estaban en Jerusalén también les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, ahí mira usted toda la palabra de Dios. Toda la escritura. Toda la Biblia da testimonio de Cristo. Los demás libros que existen en este mundo son colecciones de palabras muertas, pero no la Biblia. La palabra de Dios no es una simple colección de libros o un medio para comunicar ideas. La palabra de Dios es viva y da vida a nuestro espíritu muerto. Por eso cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, tiene vida en su espíritu. Usted siente que la palabra de Dios hace un cambio, no solo nos informa, sino nos transforma a la imagen de Cristo. Rompe el corazón de aquel que es de piedra. Obra con precisión. Dios nos revela la condición humana en la que estamos, quiénes somos. Y nos muestra también a dónde nos quiere llevar. Nos muestra lo bueno y lo malo. Solo debemos de escuchar la palabra del Señor, no otro libro. Escuchar al Señor es escuchar su palabra para el beneficio de nuestra vida. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Todo lo conocemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso lo que hace la palabra del Señor. Nadie puede hacer eso. Solo la palabra del Señor puede hacer eso en nuestro corazón y en el corazón del hombre perdido. Nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Por eso debemos de gozarnos todos los días con la palabra del Señor. Por eso es que cada vez que nos congregamos aquí en nuestra iglesia local y somos expuestos a esta palabra fielmente para edificación nuestra. Por tanto, hermanos, solo la palabra de Dios es digna de ser guardada, creída y obedecida. Nada más en esta vida. Solo la palabra del Señor. Porque nos hace crecer espiritualmente. Puede tocar todos los aspectos de nuestra vida. Aquellos que aún nosotros pensamos que no, el Señor los puede tocar por su palabra. Nos da instrucciones sólidas para poder vivir una vida santa y justa delante de Dios. Eso es la palabra de Dios. Usted da fruto. Se conoce la palabra de Dios haciendo obra en su vida. El fruto de Dios para gloria de su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Agradecen la palabra del Señor? Las escrituras nunca le han fallado a nadie. La gente le falla a las escrituras. Le falla la palabra de Dios.
Le han dado la espalda a la palabra de Dios. Vemos naciones, pueblos, familias que le han dado la espalda a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio. No quieren conocer la verdad, el testimonio de Cristo. Buscan agradar su propia carne, su propio ego. No perdamos, amados hermanos, la pasión por las Escrituras. Mire, cuando usted lea las Escrituras, sienta como que es la primera vez que la está leyendo. Aunque usted ya tenga 5, 10, 20 años, sienta pasión por la palabra. Sienta amor por la palabra. El Señor nos habla por medio de su palabra. Es la voz de Dios. Desechemos las tinieblas y amemos la luz. Para muchos hoy en día la suficiencia de las Escrituras, para ellos, estaba fatal. Porque ahora todas las técnicas que miramos nosotros, mundanas y métodos que atraen a muchos, las revelaciones que dicen que ellos tienen, son suficientes y hacen aparte las Escrituras. Hacen a un lado la palabra del Señor. Por eso nuestra insistencia en esta iglesia es que usted escuche la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios. Sea fiel a la palabra de Dios. La única voz que necesitamos escuchar es la del Señor. Por medio de las Escrituras, que son total y absolutamente suficientes para nuestra vida. Entonces, el reto es, volvamos a las Escrituras, dándole el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos, honrando la palabra de Dios, haciéndola nuestra autoridad. Martín Lutero dijo, el más alto culto a Dios es la predicación de la palabra. Dios se revela a través de su palabra. Por lo tanto, predicar su palabra es predicar su carácter, su voluntad y todo lo que lo define en términos verdaderos y lo exalta como debe de ser exaltado. Solo la palabra de Dios, no nuestras experiencias o lo que nosotros creemos, es la palabra de Dios. La Biblia es la única que puede cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Usted no puede cambiar la doña. Usted no puede cambiar un hijo. Es la palabra de Dios, la voz de Dios, el Espíritu de Dios obrando en la vida de ellos que puede haber un cambio. Cristo mismo en su vida como creyente también hace ese cambio. Nosotros alcanzamos salvación por gracia. La gracia de Dios nos alcanzó. No porque nosotros éramos buenos, no. Es porque Él tuvo misericordia. Tuvo misericordia de mí y de usted. Es porque Cristo es la fuente inagotable de vida eterna. Él es, Él será y seguirá siendo por toda la eternidad, amados. Por eso la palabra de Dios es para toda edad, cultura, raza, trasciende los continentes. Nadie puede limitarla ni detenerla, porque es la inspiración de Dios mismo, es la voz de Dios mismo que nos habla y nos acerca a Él. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesucristo lo expresó tajantemente ahí, usted lo lee. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermano. Jesucristo lo dejó claro en su palabra. No hay otro método, no hay otra forma. No hay sabiduría humana que lo pueda hacer. Solo Jesucristo. Amado hermano, si Cristo y su palabra, sin Cristo y su palabra nada podemos hacer. Nuestras vidas antes eran unas vidas miserables, sin rumbo alguno. Pero ahora en Cristo
Él nos ha dado el valor de hijos. Un valor que no lo tenemos en el mundo, pero solo en Cristo lo encontramos. Por medio de su palabra. Por eso debemos de vivir en esta vida y en esta tierra con esa esperanza. No olvidarnos de la palabra del Señor. A veces tenemos 3, 4 Biblias en la casa. ¿Cuánto le dedicamos tiempo nosotros para leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, 10 minutos. Hay que dedicarle tiempo a las Escrituras. Si amamos a Dios, amemos lo que Dios ama. ¿Queremos escuchar la voz de Dios para salir de los problemas de esta vida? Vaya a las Escrituras. Vaya a la palabra. No deje que su mente lo lleve a otras cosas. Por eso la Biblia es suficiente para el creyente, porque es perfecta y digna de confianza. Tal vez los versículos más solemnes sobre el tema de la suficiencia de las Escrituras en la vida del creyente vienen del libro de los Salmos. En el Salmo 19, del versículo 7 al 9, David se regocija en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, digna de toda confianza, es recta, firme y totalmente justa para el hombre. Puesto que la Biblia es perfecta para los hermanos, entonces esto nos da a entender que ningún otro escrito es necesario para nuestras vidas. En la porción de esos versículos vamos a ver algunas descripciones acerca de la suficiencia de las Escrituras. Vaya conmigo al Salmo 19. Mire lo que nos va enseñando ese Salmo. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué restaura? Es que nosotros venimos con nuestra alma toda podrida, hermanos. Miserable totalmente cuando venimos a Cristo. Traemos un montón de cosas en nuestras vidas, en nuestra alma. Pero cuando viene la palabra del Señor nos restaura. Por eso dice que la ley, la palabra del Señor es perfecta para nuestra vida. Toda la Escritura es perfecta. O sea que las palabras del Redentor tienen esa cualidad que es perfecta para nosotros. Es sin defecto alguno, es completa. Produce en aquellos que la creen una restauración de sus vidas. Lo que dice la Escritura es que la palabra de Dios tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio sobre todas las cosas, porque es perfecto, es implacable, para transformar el corazón aún de aquel duro, de aquel que no quiere. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Transforma el corazón del pecador, no importa cuán duro sea. La palabra de Dios es como un martillo, hermanos, que quebranta la piedra. Qué maravilloso lo que hace la palabra del Señor. Solo ella puede quebrantar aquellas cosas que nosotros no podemos hacer como seres humanos. Aún en nuestra propia vida queremos cambiar, no lo vamos a hacer. Solo la palabra de Dios nos puede llegar a hacer. Se va a agotar usted haciéndolo en sus fuerzas. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, reconoce que solo en Él puede encontrar vida eterna. Vida eterna para su vida. Nos sigue diciendo el Salmo. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Miren, hermanos, aunque muchos no sepan leer o no tengan un grado académico, Dios, por su palabra, que es infalible y que se cumple, hace sabio a aquella persona. Amén. Así, cuando nosotros venimos en oscuridad, Dios nos hace sabio por medio de su palabra. Por eso es que la Biblia es el testimonio de Dios, donde Él declara lo que ya sucedió
y lo que va a suceder. Solo Él tiene esa autoridad de hacerlo. Es un testimonio seguro para nuestras vidas. No hay seguridad en el mundo, hermano. No hay seguridad en lo que tenemos. Aún nuestra propia vida es frágil. Solo en la palabra de Dios encontramos seguridad y confianza. Entonces la palabra de Dios es fiel. Es decir, toda la escritura es verdad para nuestra vida. Aquí el rey David está presentando la infalibilidad de las escrituras, de la palabra de Dios, que no falla, que se cumple, que produce en nosotros algo. Si la palabra del Señor dice que nosotros va a producir fruto, va a producir fruto. Si va a producir arrepentimiento, produce arrepentimiento. Entonces la palabra del Señor es verdad. Por eso la creemos. Porque hace algo en nuestras vidas. Por eso debemos de estudiarla, leerla, para poder crecer en Dios. No le demos valor a aquellas experiencias espirituales, hermano, que se anteponen o se ponen sobre la escritura. Muchos le dan más valor a eso que a la palabra de Dios. Le dan más valor a sus sentidos, a aquellas cosas engañosas. No le dan valor al testimonio que Cristo nos dejó. El testimonio del Señor Jesucristo es seguro para su vida y para mi vida. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra, en las escrituras. El apóstol Pedro, quien tuvo varias experiencias espirituales, al inicio de su segunda carta, habla de una experiencia maravillosa de la majestad de Dios. ¿Recuerda usted en el monte de la transfiguración, cuando estaba Jesús, que se apareció Moisés y Elías? Pero luego de hablar de esa experiencia que él tuvo, afirma lo siguiente en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que afirma. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravillosa afirmación. A pesar de todas las experiencias que tuvo, no llenaron su corazón, no llenaron su vida, pero sí la palabra del Señor. Lo más seguro era eso, nada más. Sigamos en el Salmo 19, versículo 8. Nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios no fue hecha para eruditos, psicólogos, profesionales. ¿Sabe para quién fue hecha la palabra del Señor? Para pecadores, para usted y para mí. Porque el Señor sabía que la necesitábamos para que podamos conocer el testimonio de Cristo. Por eso los preceptos de Dios son tan claros que dan un efecto en aquel que los lee y estudia. Alegra el corazón de aquellos que lo reciben. Cuando usted recibe la palabra del Señor, ¿no le alegra su corazón? Cuando usted lee las promesas que Dios tiene para su vida, ¿no le alegra su corazón? Por eso dice, alegran el corazón de aquellos que lo reciben. ¿Qué reciben? La palabra de Dios. La palabra escrita. Por eso Jesús nos dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y la guardan. Nosotros hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Guardar esa palabra. Ponerla en práctica esa palabra. Una iglesia donde se predica con fidelidad la palabra de Dios es una iglesia llena de gozo.
llena de paz, llena de alegría. Este texto nos enseña la necesidad de estudiar teológica y formalmente las Escrituras. Estudiar todo el consejo de Dios para nuestra vida. La Biblia es clara en eso. Es todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El versículo 9 siempre del Salmo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, nos dice. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra temor aquí, hermanos, es el acto de reverencia que debemos de tener o de adoración a la palabra del Señor. Todas las palabras que salen de la boca del Señor son limpias, son perfectas, sin defecto alguno. Permanecen para siempre. Están siempre vigentes. No como muchos que creen que la palabra del Señor ya es obsoleta. ¿Para qué siguen creyendo eso? Que viene Jesucristo por segunda vez. Eso es una mentira, dice. Miren lo que nos está diciendo el texto. Sigue vigente, porque produce en nosotros una esperanza de vida eterna. Es eficaz para el creyente. Por eso en el Evangelio de Mateo, versículo 24, capítulo 24, versículo 35, nos dice: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué maravilloso, hermanos, que la palabra del Señor va a permanecer en nuestros corazones siempre. Qué maravilloso. Y a pesar de que usted tenga un problema o dificultad, ahí está la palabra del Señor. Ahí va a estar presente para su vida. Por eso el juicio de los Señor son verdaderos. Todos son justos para nosotros. Es decir, toda decisión de Dios es verdadera para nuestra vida. Es confiable. Es absoluta. Por eso es que nosotros nos podemos acercar confiadamente al Señor y al trono de su gracia. Porque tenemos su palabra. Toda decisión que tomemos en nuestras vidas debe de ir conforme a las Escrituras. Conforme a la palabra. El versículo 10. Deseables son más que el oro, dice el salmista, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mire, como hijos de Dios nosotros deseamos tener bienestar, crecer espiritualmente. Pero el rey David nos abre los ojos aquí a una realidad que fácilmente olvidamos. Que el mayor beneficio que tiene todo creyente es la palabra escrita de Dios. Ese es el mayor beneficio. No que usted se haga millonario en este mundo o haga muchas cosas en este mundo. El mayor beneficio del creyente es la palabra de Dios. Darle el valor a la palabra de Dios. Desearla, codiciarla, oír la voz de Dios, comer de su palabra. Tal como el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todo lo que hacemos para el Señor es para su gloria. Nosotros fuimos creados para gloria del Señor, no para la nuestra. Cuando conocemos la palabra del Señor, que es suficiente como creyentes, vamos a dejar de mirar las demás cosas. Solo vamos a poner nuestra mirada en el Señor. Usted solo va a poner su mirada en el Señor. Agradar al Señor. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido que la Biblia es suficiente para todas las cosas. Y que tenemos un deber como creyentes. Obrar, hacer la obra que Dios nos ha mandado. Predicar, llevar el Evangelio de Cristo. Pero también trazar bien las Escrituras. Correctamente predicar fielmente las Escrituras. A tiempo y fuera de tiempo. Por eso es suficiente. Porque también nos muestra el Evangelio y el testimonio de Cristo para nuestras vidas.
Amén, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ver la luz en medio de la oscuridad. Solo tu palabra nos ayuda y nos alienta, Señor, a seguir adelante. Nos ayuda a crecer a la altura de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por esa salvación, Señor, que nos has dado, que nos lleva, Señor, a creer en ti. Ayúdanos, que nuestra mirada siempre esté puesta en tu Hijo Jesucristo, en nada más. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por el mensaje de las 9 de la mañana, Señor. Que tú, Señor, hagas la obra, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestros hermanos y hermanas. Te agradecemos todo en los méritos de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga.